En las abarrotadas calles de los barrios marginales de la India, la penuria no es suficiente para describir cómo vive la gente. Las familias luchan a diario por encontrar comida, cobijo y seguridad. Los niños vagan por las estrechas callejuelas, con los rostros marcados por el hambre y el peso de los sueños perdidos. Al salir el sol, muchas de estas personas se dirigen a las fábricas, donde les esperan agotadoras horas de trabajo. Trabajan en duras condiciones por un salario mísero, a menudo atrapados en un ciclo del que parece imposible escapar. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Se trata de esclavitud moderna? Acompáñenos en un paseo por los barrios marginales de fabricación de la India. Antes de hablar de los distintos barrios marginales de la India, debemos reconocer el mayor de ellos, Dharavi. Es uno de los barrios marginales más grandes de Bombay, India. Tiene 2 kilómetros cuadrados, 520 acres, y en él viven entre 700.000 y más de 1 millón de personas. Este pequeño acre de tierra se siente tenso cuando uno entra debido a la cantidad de gente que vive allí. La ciudad puede resultar abrumadora para quien la visita por primera vez. Esto se debe a sus pasajes oscuros y estrechos, que serpentean entre pequeñas estructuras parecidas a chabolas. Los niños corren descalzos por charcos cubiertos de basura. Sin embargo, una de las partes más desagradables de la ciudad son los humos cargados de productos químicos y el aire lleno de partículas que llenan la nariz y los pulmones al llegar al recinto. Dadas las malas y antihigiénicas condiciones de vida de Dharavi, cabe preguntarse por qué el gobierno no ha ampliado la ciudad o encontrado formas de mejorarla. Una de las razones podría ser que esta barriada de 2 kilómetros cuadrados, que se hizo famosa tras el estreno de la película Slumdog Millionaire, es ahora una microeconomía bulliciosa, repleta de industrias y comercios. Estas industrias generan entre 650 millones y 1.000 millones de dólares anuales. Los trabajadores que viven en Dharavi pueden obtener esta cantidad anualmente exportando artículos de cuero, maletas, productos de panadería, textiles, estufas y muchos otros productos a la economía india en general. A pesar de los resultados que obtienen, la mayoría de estos trabajadores soportan las condiciones laborales más terribles. Entre ellas, trabajar en espacios extremadamente reducidos, no tener intimidad después del trabajo y dormir solo 2 horas diarias. Para empeorar las cosas, trabajan con una mano de obra reducida, que a veces es de solo 4 personas, y ganan poco o nada para mantenerse o incluso planificar su futuro. Todo ello contribuye al alto nivel de pobreza de Dharavi. El autor de un blog que visitó la ciudad hace unos años vio a muchos artesanos que solo ganaban entre 100 y 300 rupias diarias, lo que equivale a entre $1.50 y $4.50. Según el mismo bloguero, registró que, por desgracia, hay muy pocos baños en la gran ciudad. Según él, solo pudo localizar 1.000 retretes en mal estado para el 1 millón de residentes de Dharavi. Sin embargo, la ciudad no solo tiene retretes, también tiene alcantarillas abiertas que son la causa principal de la contaminación del agua en el entorno. Aunque la ciudad es conocida por ser una de las que generan más ingresos en la India, sigue siendo una de las zonas más pobres de una nación, que se enfrenta a una pobreza del 21% y a un problema de saneamiento devastador. A estas alturas, sé que te estarás preguntando si toda la gente de la ciudad crea cuero y hornea, pero eso no es todo lo que hacen. La ciudad está llena de personas muy productivas e ingeniosas que trabajan día y noche para ayudar a que el mundo sea más verde y sostenible. Una de las cosas que hacen es reciclar plástico. Este proceso implica pasos diligentes en los que los hombres descomponen el plástico, lo clasifican, lo lavan y lo secan antes de convertirlo en pequeñas bolitas de plástico. Estos gránulos se envían a los fabricantes de plástico para crear nuevos productos y joyas. Una ONG encargada de esto informó de que cada día llegan al lugar entre 2 y 5 toneladas de residuos y cada día los trabajadores pasan por un minucioso proceso de organización de estos plásticos. Las 2.5 toneladas incluyen materiales recogidos de todo Mumbai. Los recolectores los llevan a Dharavi, donde venden los plásticos a los trabajadores por un módico precio. A continuación, los trabajadores se encargan diligentemente de que se recicle cerca del 80% de los residuos plásticos de la ciudad.
El reciclaje de aluminio es otra industria de Dharavi que genera muchos ingresos. Esta industria suele asociarse con la empresa de reciclaje de plástico porque comparten el mismo procedimiento en la fase inicial del reciclaje. Sin embargo, esta industria limpia sobre todo piezas de coches viejos y latas de pintura. Tras asegurarse de que están muy limpias, las tritura y las revende a fabricantes de metal. Sin embargo, la industria no solo vende los desechos que recibe. En Dharavi, soldadores experimentados utilizan algunos de los metales que han recogido para crear nuevas máquinas que les ayuden a triturar el aluminio en bruto, creando un proceso circular que garantiza que no se desperdicie ninguna de sus materias primas. Sin embargo, los trabajadores no solo reciclan la materia prima para crear nuevas máquinas, sino también los metales para crear motores de automóvil que puedan utilizarse en otros talleres. A pesar de su duro trabajo, la mayoría de estos trabajadores duermen en el taller por la noche para ahorrar su salario para cuando finalmente regresen a casa. Los habitantes de Dharavi también tienen un lado creativo y lo exploran dedicándose a la alfarería, otra industria que tantos ingresos aporta a la India. Los trabajadores de Dharavi cuentan con generaciones de expertos alfareros de gran talento, capaces de crear cientos de cuencos y jarrones de cerámica artesanal al día. Trabajan con rapidez y precisión, cumpliendo sus plazos y superándolos la mayoría de las veces. La industria alfarera se encuentra en el barrio de Kumbharwada, en Dharavi. Su innovador proceso le dejará atónito. Para secar sus vasijas de arcilla, utilizan restos de ropa de la industria textil de la barriada para crear hornos de combustión lenta. Esta práctica lleva años realizándose y fue la primera industria creada en Dharavi. Las primeras personas que vivieron en la ciudad se alojaron en Kumbharwada, fundada en 1882. Por aquel entonces, las familias tenían casas algo más grandes y se dedicaban a enseñar a sus hijos el oficio de hilar cerámica a mano. Otra industria fascinante de Dharavi es la de artículos de cuero. La dirigen 4 personas, 3 hombres y una anciana. Como la fábrica es pequeña y está mal ventilada, los visitantes pueden saborear el cuero y ahogarse con el olor. Resulta casi sorprendente cómo estos 4 trabajadores pueden permanecer en el edificio todo el día sin asfixiarse. En esta industria, los artesanos utilizan las pieles de ovejas, cabras y búfalos de agua para fabricar cuero mediante un proceso riguroso y minucioso. Las pequeñas salas de trabajo de esta fábrica están apiladas con pieles de animales que han sido lavadas sobre ruecas y luego colgadas para secarse en las estrechas callejuelas. Una vez secas, las pieles se imprimen con motivos que recuerdan a otros animales, como serpientes y cocodrilos, para darles una estética agradable. Las pieles se pintan con pinturas para cuero y se convierten en una gran variedad de artículos de cuero, como carteras y bolsos. Algunos se venden con la marca Dharavi, mientras que otros se venden como bolsos de diseño falsos en los mercados de los alrededores de Bombay. Los habitantes de Dharavi también comprenden profundamente que la comida es una de las principales fuentes de ingresos de cualquier sociedad. Por eso tienen un grupo de mujeres que ganan unas 100 rupias diarias fabricando y vendiendo papadum. El papadum es un aperitivo ligero y crujiente que se sirve con casi todas las comidas en la India. Estas mujeres hacen algunos de los mejores papadums que los indios hayan probado jamás. Las mujeres pueden decidir trabajar desde casa. Lo hacen sentadas en el suelo de sus apartamentos, mezclando y enrollando la masa. Después de mezclar la masa, la prensan en círculos pequeños y finos y luego la ponen a secar sobre cestas tejidas que fabrican otros residentes de Dharavi. Una vez seco, el papadum está listo para consumir. Después se envasa y se entrega a restaurantes y tiendas de comestibles, donde los particulares lo fríen en aceite para comerlo con chutneys. Además del papadum, los habitantes de Dharavi producen otros pasteles sorprendentes. Suelen encontrarse en las cocinas industriales más grandes, donde los hombres combinan harina y ghee, conocida como la mantequilla clarificada de la India. Combinando estos 2 ingredientes, se crea una tonelada de masa de repostería en un día, que luego pueden utilizar para hornear pasteles como las galletas curry, un acompañamiento habitual del té en el desayuno en la India. Según todos los indicios, Dharavi es un mundo en sí mismo. Está lleno de casi todo lo que necesita una empresa manufacturera.
Lo más impresionante es que no tienen que gastar todos sus ingresos en comprar las máquinas que necesitan para hacer su trabajo. La mayoría de estas máquinas son producidas por los residentes que viven y trabajan en otras fábricas de la ciudad. Sin embargo, esto no es lo único fascinante de Dharavi. Entre los grupos de chabolas colmena hay unas 20.000 unidades de pequeños fabricantes, entre ellas el taller de Suresh Sonaji Gajakosh, un hombre que ha vivido en Dharavi toda su vida. Suresh nació en el seno de una familia dedicada al negocio del cuero. Cuando su padre quiso jubilarse, se asoció con su hermano Rajkumar y juntos tomaron las riendas. Después de trabajar en ello durante un tiempo, en 1988 decidieron finalmente llamar al local Sonaji L. Gajakosh and Sons. Esta unidad entre los dos hermanos, que eran jóvenes y estaban a la moda, hizo que la empresa rebosara de nuevas ideas y tecnología. Para seguir siendo relevantes, pasaron de los métodos tradicionales de fabricación de cuero a la maquinaria moderna. Gracias a este audaz paso, su empresa produce ahora cinturones de cuero para embragues, que suelen suministrar a otros minoristas, que los exportan al extranjero. Con el tiempo, la familia Sonaji empezó a ganar más reconocimiento. Poco a poco pasaron de su unidad de fabricación original, de 2 por 3 metros, a un edificio de 2 plantas con una facturación anual de 8 millones de rupias, unas 8.300 libras. Lo consiguieron sin apoyo gubernamental y con una infraestructura pésima. A pesar de este asombroso volumen de negocio y de los enormes beneficios que esta fábrica proporciona al gobierno y a toda India, sigue sin ayudar a los trabajadores. En una entrevista, Suresh declaró: "Dharavi es solo un banco de votos para los políticos que hacen caja durante las elecciones. Luego todo se olvida y volvemos al punto de partida. No hay carreteras ni sistemas de alcantarillado adecuados. La electricidad era antes un problema importante. Las empresas tenían que soportar pérdidas con cada corte de luz. Desde que empresas eléctricas privadas como Reliance se han hecho cargo del sector en Bombay, este problema se ha resuelto en cierta medida, pero se trata de un centro de mano de obra cualificada que el gobierno no reconoce. Si el gobierno se hubiera ocupado de este lugar como es debido, no habría dejado de ser un tesoro para el país". Al echar un vistazo a Dharavi y ver cómo se obliga a los trabajadores a trabajar en condiciones terribles y antihigiénicas, uno no puede sino estar de acuerdo con Suresh, que tiene entre 18 y 20 empleados viviendo en la misma unidad de 2 plantas. A estos trabajadores y trabajadoras se les hace compartir las formas y un solo cuarto de baño, lo que deja poco o ningún espacio para la intimidad y la higiene personal. Se supone que 2 personas comparten una habitación de 3 por 4 metros, mientras que a otros que no tienen tanta suerte de encontrar un lugar para descansar, se les hace dormir en la terraza. Después de trabajar tan duro, algunos trabajadores cobran un salario semanal, otros un sueldo mensual y algunos están contratados. Sus salarios suelen oscilar entre las 6.000 y las 15.000 rupias, lo que equivale a entre 62 libras y 155 libras al mes. Esta cantidad no les basta para vivir cómodamente. Según Suresh, cada unidad, grande o pequeña, tiene trabajadores de todo el país. Tengo obreros de Bihar que solo piensan en trabajar. Solo piensan en trabajar día y noche para ganar el sustento de su familia. Solo necesitan un pequeño espacio para trabajar y dormir y un televisor en un rincón de la habitación. Estas unidades no tienen el tamaño ideal de una fábrica estándar que produce una cantidad tan enorme. Basta con echar un vistazo a las unidades para ver una imagen muy deprimente. En las unidades pequeñas hay unas 4 o 5 personas compartiendo una habitación minúscula de unos 2 por 3 metros, pero las condiciones de trabajo son peores y, por no decir más, patéticas, debido a la deficiente infraestructura cívica. Sin embargo, las personas que trabajan en estas unidades se han sacrificado por el bien de su linaje. La mayoría de ellos trabajan solo para ganar dinero que puedan enviar a casa para escolarizar a sus hijos, medicar a sus padres ancianos o simplemente proporcionar alimentos a sus familias. Este noble acto, sin embargo, no les exime de afrontar las consecuencias de sus actos. En primer lugar, porque hay pocos aseos públicos y la mayoría de la gente los comparte con un desagüe deficiente.
La zona se enfrenta a muchos problemas de saneamiento, lo que hace que la gente esté más expuesta a infecciones y enfermedades terminales. Sin embargo, según Suresh, hace unos años el gobierno hizo algunas correcciones en el sistema de drenaje y desde entonces mi unidad no sufre anegamientos durante el monzón. Pero todavía hay algunos lugares que sí. Es probable que esto se deba al egoísmo de los habitantes de Dharavi y, en gran medida, puede que sea cierto. Suresh también admite que el trabajo infantil ha sido un gran problema en Dharavi, pero que el gobierno ha conseguido acabar con él en los últimos años. Sin embargo, mucha gente sigue empleando niños en secreto. Como esto se hace en secreto, el gobierno puede tener poca o ninguna idea al respecto, lo que a la larga puede dar lugar a que se esconda bajo la alfombra. Sin embargo, Dharavi es una de las ciudades más seguras. Y es que incluso a las 2 de la madrugada, cuando se supone que la mayoría de la gente está durmiendo, la ciudad sigue viva, ya que la gente sigue trabajando activamente. Sin embargo, según Suresh, esto no siempre fue así porque, a partir de los años 70, la ciudad era un lugar con mala fama para vivir. Suresh lleva 5 décadas viviendo en Dharavi. Durante ese tiempo, ha visto cómo la zona pasaba de ser un espacio abierto a un laberinto de callejones estrechos llenos de gente trabajando sin descanso. Mientras la población de la ciudad sigue creciendo, las carreteras y las instalaciones siguen siendo las mismas. Los obreros de los suburbios de Dharavi se ven obligados a trabajar sin equipos de protección adecuados, como guantes o gafas. Un ejemplo típico son los trabajadores de la industria de reciclaje de plásticos, que utilizan peligrosas máquinas de reciclaje sin ningún tipo de protección. Para trabajadores así, cualquier pequeño error puede costarles los brazos. Otro factor es que la mayoría de las fábricas de Dharavi apenas tienen aire acondicionado. Un buen ejemplo es la fábrica de reciclaje de aluminio. Las investigaciones demuestran que la fábrica no es más que una pequeña y estrecha habitación, con 3 hombres sentados en un espacio muy caldeado, con una sola pequeña ventana abierta y calentando metales mientras intentan respirar. Los trabajadores de Dharavi también se enfrentan a largas jornadas laborales en malas condiciones, especialmente en las obras de construcción. A las mujeres que trabajan en estas obras las obligan a caminar descalzas entre montones de ruinas en el suelo, con lo que se exponen al riesgo de sufrir lesiones en las piernas que pueden llegar a amputárselas. Al igual que la tradición de Dharavi, estos trabajadores soportan jornadas extremadamente largas solo para satisfacer las demandas de producción. Algunos informes indican incluso que sus turnos suelen prolongarse más allá de la jornada laboral normal. Además, es muy difícil encontrar agua potable. Según los informes obtenidos durante una entrevista, una anciana residente dijo: por cada solicitud de una nueva conexión de agua, las autoridades municipales hacen que la gente corra de un lado a otro y nos acosan con numerosos trámites engorrosos y, al final, acabamos sin conseguir ninguna conexión. La gente de aquí opta entonces por una conexión ilegal. Ha habido casos en los que los funcionarios municipales han aconsejado a los solicitantes que no se atengan a las normas, ya que podrían quedarse sin nada, sino que les sobornen para conseguir una conexión de agua ilegal. En la misma entrevista, Suresh afirma: si se legalizan las estructuras de Dharavi, junto con mejores infraestructuras, carreteras más anchas y un sistema de drenaje, el precio del suelo subirá. La gente podría entonces obtener una conexión legal para el agua y construir estructuras permanentes, no solo cobertizos. Añadió que la mayoría de las estructuras residenciales o industriales de Dharavi no están autorizadas. La gente como yo, que tiene su terreno, no tiene que preocuparse mucho, pero los que no lo tienen viven con el miedo a ser desalojados por el gobierno, afirma. Ya es hora de que el gobierno legalice todas las industrias de aquí. Este ha sido el clamor de la mayoría de los residentes en Dharavi. Sin embargo, una de las razones por las que el gobierno no hace nada por ayudar es porque todas las industrias de Dharavi operan de manera informal. Por ello, no cumplen las normas y reglamentos oficiales. Si legalizan estas industrias, el gobierno debe mejorar las infraestructuras para que cumplan las normas sanitarias, de seguridad y medioambientales. Esto exigiría una inversión y una coordinación considerables y costaría demasiado dinero que no quieren gastar.
A pesar de ello, algunos asombrosos propietarios como Suresh alquilan habitaciones de sus pequeños edificios a trabajadores de la confección que, en su mayoría, cosen, bordan y empaquetan ropa de marca para venderla en las tiendas iluminadas con luces de neón del mundo desarrollado. Sin embargo, debido a las terribles condiciones de vida, a muchas personas les resulta muy difícil vivir allí. Una de esas personas es el hermano de Suresh, Raj Kumar, que se marchó de Dharavi. Aunque se marchó, pasaba la mayor parte de sus días en Dharavi gestionando el negocio del cuero. Tuvo que mudarse porque quería una vida mejor para sus hijos. India es uno de los países con una economía en auge. Sin embargo, sus 360 millones de ciudadanos más pobres siguen estando entre los que viven en algunas de las condiciones más terribles del mundo. Los barrios marginales de la India se han convertido en un lado muy oscuro del país, del que sus propietarios ni siquiera pueden presumir. La ironía más fuerte es que los suburbios de Delhi son la morada de personas cuyo trabajo hace más fácil y cómoda la vida de sus ciudadanos más acomodados, pero se ven obligados a vivir en las peores condiciones. Ni siquiera tienen acceso a necesidades básicas como aseos funcionales y, como consecuencia de ello, se ven abocados a engendrar indignidad e infecciones en su vida cotidiana. Además, los barrios marginales son las zonas más afectadas por el trabajo infantil, y los adultos que trabajan allí lo hacen en condiciones terribles y cobrando peniques. Un lugar que muestra lo que es vivir en una chabola india es la barriada de Lal Bagh, situada cerca de Asadpur, a pocos kilómetros del prestigioso campus norte de la Universidad de Delhi. Lal Bagh es el barrio marginal más grande de Delhi, con una población de más de 3 lakhs y una superficie de apenas 1 kilómetro. A pesar de estar a pocos kilómetros del mundo normal, Lal Bagh no se parece en nada a nuestro mundo. El equipo de Keep India Beautiful, KIB, lo describió como el aspecto que tiene el infierno. Está lleno de agua sucia y estancada, desagües atascados, callejuelas estrechas, casas hacinadas y basura. Los residentes miran a los visitantes con la esperanza de que cambien su condición, pero siguen siendo tibios con ellos. Otra barriada fabril es la de Nochikupam, en Chennai. Es una barriada costera que se encuentra cerca de Marina Beach y alberga una vibrante comunidad pesquera. Pero, como la mayoría de los suburbios indios, Nochikupam esconde una oscura realidad de esclavitud moderna. Propietarios de barcos o intermediarios extremadamente ricos contratan sobre todo a trabajadores del sector pesquero. A pesar de trabajar muchísimas horas, los pescadores ganan poco. A menudo se les paga en régimen de aparcería, lo que significa que solo reciben una fracción de los beneficios una vez deducidos los costes operativos de su trabajo. Debido a la escasa remuneración, la mayoría de estos pescadores acaban endeudados, lo que pone en peligro sus vidas. La situación es peor para las mujeres porque se dedican a clasificar, limpiar y vender pescado en las peores condiciones en los mercados locales, y debido a lo cutre y poco regulado de su trabajo, pueden verse expuestas a frecuentes acosos. Pero a pesar de todo, uno de los problemas más persistentes en Nochikupam es el trabajo infantil. Muchos niños que deberían estar en la escuela suelen acompañar a sus padres al mar y ayudar a sus madres a clasificar y limpiar el pescado, privándoles así de las oportunidades que pueden ayudarles a salir del círculo de la pobreza y la explotación. Además, la industria pesquera de Nochikupam funciona con la misma estructura económica informal, lo que facilita el incumplimiento de las normas. Los trabajadores, sobre todo los de industrias auxiliares como la fabricación de redes o la reparación de embarcaciones, se enfrentan a salarios bajos, condiciones de trabajo insalubres y, la mayoría de las veces, pagos retenidos. Nochikupam es una ciudad densa y a menudo carece de servicios básicos como agua potable y buenas condiciones sanitarias. Para colmo, encontrar viviendas buenas y adecuadas es extremadamente difícil. Santosh Nagar es un barrio marginal del oeste de Bombay. La principal fábrica de esta barriada es la industria de la confección. Con el tiempo se ha registrado que los residentes de esta barriada son unos de los trabajadores de la confección con más talento, pero la cruda realidad de esta barriada es que sus trabajadores también sufren la esclavitud moderna. Debido a la extrema pobreza en la que viven los residentes de Santosh Nagar, son muy vulnerables a las prácticas de explotación laboral.
Una de ellas es que se les obliga a trabajar muchas horas con sueldos míseros. Las investigaciones demuestran que los trabajadores pueden trabajar entre 12 y 16 horas en lugares estrechos y mal ventilados. Esto suele exponerlos a problemas de salud como problemas respiratorios, infecciones cutáneas y una terrible fatiga crónica. Al igual que en Dharavi, en Santosh Nagar también se practica el trabajo infantil, pero sobre todo por parte de familias que luchan por llegar a fin de mes. Estas familias prefieren enviar a sus hijos a trabajar y traer dinero a casa porque no pueden permitirse enviarlos a la escuela. Algunos de estos niños tienen tan solo 10 años y se les obliga a trabajar en condiciones muy duras y sin apenas remuneración, lo que aumenta la tasa de pobreza y analfabetismo en la ciudad. ¿Se ha hecho algo para ayudar a los barrios marginales de la India? Averigüémoslo. Empecemos por Dharavi. La gente ha descubierto que en esta ciudad viven personas ingeniosas e innovadoras que desempeñan un papel imprescindible en la gestión del estado de la ciudad de Bombay. Be the Local Tours es una organización que hace mucho por ayudar a la comunidad. Este grupo de gente increíble lleva turistas a Dharavi para ayudar a desafiar el estigma que rodea la vida en los barrios marginales. Según Fahim Bora, fundador de Be the Local Tours, Dharavi es una tierra de oportunidades. Lo dice con seguridad porque es un dharaviano de tercera generación, muy orgulloso de su herencia y de la innovación de su pueblo. Dice, si Dharavi no estuviera aquí, en su lugar habría un vertedero del tamaño de 2 kilómetros cuadrados. Sin embargo, para asegurarse de que su gente no siga viviendo en la pobreza, puso en marcha varios programas para ayudarles, uno de los cuales son las guías turísticas para estudiantes. Se trata de Be the Local Tour, que forma a jóvenes adultos que han crecido en Dharavi para que obtengan unos ingresos muy buenos que puedan utilizar para financiar su educación universitaria, al tiempo que destacan los aspectos positivos de su barrio. En una entrevista, Fahim dijo, contratamos a estudiantes para que hagan los recorridos, y ellos utilizan ese dinero para financiarse la universidad. Desde entonces, 7 estudiantes han terminado la licenciatura y uno un máster. Otras ONG, como Teach for India y Pratham, han puesto en marcha programas para combatir el analfabetismo, un grave problema en los barrios marginales de la India. Estas organizaciones han empezado a organizar centros de enseñanza para garantizar que los niños de los suburbios puedan aprender. ¿Cómo es posible que sus padres no les proporcionen material escolar? Suelen distribuir material didáctico y becar a los niños para ayudarles a combatir las altas tasas de abandono escolar. Otra ONG dedicada a ayudar a los habitantes de los suburbios es Smile Foundation. Se centra en ofrecer programas de desarrollo de habilidades como sastrería, carpintería e informática. De este modo, los jóvenes adquieren aptitudes para el empleo y pueden valerse por sí mismos y encontrar buenos trabajos en sectores formales. Además, para combatir problemas de salud como el cólera, la tuberculosis y la malaria, contra los que suelen luchar los habitantes de los barrios marginales debido a las condiciones insalubres en las que viven y trabajan, distintas ONG, como Médicos Sin Fronteras y Save the Children, organizan campamentos sanitarios en los que vacunan y ofrecen material y servicios de salud infantil. Estas ONG también se centran en construir aseos para ambos sexos, garantizar que la barriada disponga de agua limpia y de fácil acceso, y promover la concienciación sobre la higiene. Pero eso no es todo. ONG como Self-Employed Women's Association y Child Rights and You se han propuesto proteger los derechos de los niños y prevenir el trabajo infantil, además de ayudar a las mujeres vulnerables. Para ello, crean grupos de autoayuda, imparten formación financiera, emprenden iniciativas empresariales y garantizan que las mujeres puedan ganarse la vida dignamente al tiempo que adquieren independencia. A lo largo de los años, los barrios marginales de Bombay han recibido mucha ayuda, pero cada año se trasladan a Bombay más de 500 familias nuevas, que son enviadas a los barrios marginales porque no hay otro espacio donde alojarlas. Actualmente hay más de 2.500 barrios marginales en Bombay, y más del 40% de la población de toda la ciudad reside en ellos. Los habitantes de los barrios marginales han sido considerados ciudadanos de tercera clase,
pero ahora constituyen un porcentaje significativo de la clase media india. Su situación es el resultado de problemas derivados de una mala planificación urbana. Para muchos, la esclavitud moderna que se observa en los suburbios manufactureros de la India, como Dharavi, es un enorme recordatorio de que el progreso a veces tiene un coste muy devastador, y también de que un grupo de personas puede trabajar hasta morir. En cambio, el otro grupo disfruta de los beneficios del trabajo. Sin embargo, la gente debería recordar siempre que detrás de los productos que utilizamos a diario hay historias no contadas de explotación, resistencia y supervivencia. Estos trabajadores merecen algo más que reconocimientos por su duro trabajo y sus luchas. Merecen acción, cambio sistémico y oportunidades para un futuro mejor. Para ello, no podemos depender únicamente de la ayuda del gobierno. Todo el mundo tiene que contribuir. El gobierno debe hacer cumplir leyes laborales más estrictas. Las empresas deben trabajar duro y ser lo suficientemente observadoras para garantizar que se siguen cadenas de suministro éticas, y los consumidores deben exigir responsabilidad a algunas marcas. Y es que el principal objetivo de la lucha contra la esclavitud moderna no es solo liberar a las personas. Se trata también de romper un ciclo que se beneficia del sufrimiento ajeno. Nosotros, como individuos, también debemos hacer esfuerzos conscientes para acabar con ella. Debemos ser más conscientes de las pequeñas decisiones que tomamos, de las marcas que apoyamos e incluso de las voces que amplificamos, porque contribuirán en gran medida a esta lucha y garantizarán que una luz brillante ilumine estas oscuras realidades. Esto nos ayudará a crear un mundo libre de esclavitud moderna. ¿Qué puede hacer que la esclavitud moderna termine de una vez por todas? No dudes en expresar tu opinión en los comentarios. Recuerda darle al botón de me gusta y suscribirte. Antes de irte, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla.